Puedes Ok, empezar nuevo, doctor, sin problema. ok. ¿Están viendo toda la presentación? Sí, sir. Dale, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre trauma abdominal en el servicio de urgencia, ¿verdad? Para empezar, una breve introducción en cuanto a lo que es el trauma abdominal, lo que tenemos que nosotros saber es que al ingreso del servicio, en el ingreso del servicio de urgencia, cuando el paciente ingresa, ¿verdad? Lo que tenemos que nosotros determinar es las áreas anatómicas, ¿verdad? Que se refiere a la cavidad abdominal, que sería comprendido entre todo tipo de lesión que nosotros podamos observar durante la inspección del abdomen que se encuentre dentro de las cavidades de la región diafragmática, en la parte superior, en la parte inferior como límite en la región pélvica y laterales, las líneas axiales posteriores, todo eso correspondería a la cavidad abdominal y si es que nosotros observamos un tipo de lesión como ya les mencioné, tendríamos que evaluar mejor el abdomen, ¿verdad? Para poder descartar un trauma a nivel abdominal. Cuando ingresa el paciente a la urgencia, lo primero que nosotros debemos hacer es realizar el ABCE del trauma. Eso es para todo tipo de pacientes que ingresan ahí en el servicio. Se debe hacer ese esquema. ¿Qué significa? En cuanto a la A, se valora las vías aéreas, si están libres o no, y en cuanto también a la protección del collar, de la columna a nivel cervical, eso significa la A. La B se evalúa en cuanto a la ventilación y a la mecánica respiratoria del paciente. La C es la hemodinamia del paciente. La D es la escala de coma de Glasgow. Y E se expone al paciente totalmente, es decir, se descubre si es que tiene algún tipo de ropa o otro tipo de objeto que nos interfiera en la evaluación, se descubre al paciente para poder examinar completo si es que tiene alguna lesión o no a nivel de la piel o alguna deformidad que nos esté llamando la atención y podamos evaluar qué tipo de probable lesión esté teniendo en dicha zona del trauma. Vamos a hablar del trauma abdominal cerrado. En cuanto a las causas del trauma abdominal cerrado, podemos hablar dos tipos de mecanismos de lesión. Uno puede ser la fuerza de compresión y otro por desaceleración. Las fuerzas de compresión, por ejemplo, determinan lesiones directas contra el órgano comprimido, en el caso de una víscera sólida. En ocasiones, también lesiones externas asociadas. En el caso, por ejemplo, una víscera hueca, la fuerza de compresión causaría un aumento de la presión intraluminal, con lo cual resultaría de una ruptura de dicha víscera. Cuando hablamos de una fuerza de desaceleración, por ejemplo, pacientes que están asociados a un vehículo automotor con el uso de cinturón de seguridad, como da un ejemplo, se hace evidente en aquellos órganos que poseen un elemento de fijación y la lesión ocurre entre la zona fija y la zona móvil, como por ejemplo el hígado a nivel del ligamento falciforme o el intestino con el mesenterio. Eso, la causa de desaceleración, como dije, con el uso de cinturón de seguridad ocurre mucho en el servicio de urgencia de nuestro hospital de trauma. En cuanto a hablando de epidemiología en el trauma abdominal cerrado, podemos decir que representa la primera causa de lesiones intraabdominales. Como les mencioné, se relaciona con accidentes automovilísticos y caídas, sea de altura o sea de propio nivel. Predomina más en el sexo masculino, pero eso también podemos ya actualmente decir que se puede equilibrar con el sexo femenino.
Según la literatura, alcanza una incidencia máxima entre los 14 y 30 años y tiene una mortalidad de 6 a 10%, pero va a variar de acuerdo al órgano lesionado, a nuestra eficacia en cuanto al diagnóstico y a un tratamiento correcto. En cuanto al examen físico, lo primero que debemos realizar cuando ingresa el paciente es realizar la historia clínica, realizar el examen físico, obtener informaciones del accidente, ¿verdad? Se le pregunta al paramédico o al personal de salud que lo trajo, que acudió durante el accidente, puede ser personal de bombero voluntario, paramédico de la Cruz Roja. Se debe además preguntarle al personal que lo trajo cuál es el tipo de fuerza aplicada, posible área del impacto, es decir, si el paciente era el conductor en el caso del vehículo o acompañante o venía en la zona posterior del vehículo. Eso también ayuda mucho a determinar qué probable lesión haya estado teniendo. Por ejemplo, si es del lado del acompañante que sufrió el accidente, podemos ya pensar rápidamente en una lesión a nivel del vaso o de otros órganos en la región del hemiabdomen lado derecho. En caso si es conductor, si el impacto fue del lado izquierdo, podemos pensar en un trauma de vaso. Como el hígado es el hígado y el vaso son los primeros órganos sólidos que mayormente se afectan en un trauma abdominal cerrado, entonces de acuerdo a eso ya nos hace pensar que probablemente estén lesionados esos órganos, dependiendo de la zona del impacto. También la altura de la caída también ayuda mucho, pensando también en otras lesiones asociadas. En cuanto a la deformidad del vehículo, uso no de cinturón, como ya les mencioné anteriormente, para poder determinar si no probablemente una lesión hígado, sino en intestino, por la desaceleración en este caso. Lo primero que debemos hacer es la evaluación inicial, inspeccionar el abdomen, perdón. Si nosotros observamos área de equimosis en los flancos, que se llama signo de Gray-Turner, podemos pensar que probablemente esté lesionado el riñón. También si observamos un equimosis periumbilical, que es signo de Cullen, todo eso nos hace sugerir que hay un hematoma retroperitoneal. Como sabemos, los órganos retroperitoneal son los riñones, páncreas. Entonces, si es que nosotros tenemos algún tipo de lesión visible a nivel de los flancos, nos hace pensar en una probable lesión renal. Se examina también la región genital. Si es que nosotros constatamos sangre a nivel del meato uretral, nos hace pensar también en una probable fractura a nivel de la pelvis. Si es que nosotros observamos una escoriación que cruza a nivel del abdomen, eso nosotros se llama lo que nosotros decimos signo de lesión por el cinturón de seguridad, y probablemente si es que nosotros observamos eso en el momento de la evaluación médica, nos hace pensar en una probable trauma de duodeno, trauma de intestino o trauma a nivel del mesenterio. Y también se debe evaluar para descartar otras lesiones externas. En cuanto a la palpación del abdomen, si nosotros observamos área de dolor o signos de irritación peritoneal, nos hace pensar que probablemente el paciente esté con un hemoperitoneo a nivel de la cavidad o un líquido intestinal. Si es que constatamos crepitación, por ejemplo, en área de costales, nos hace pensar una probable fractura costal, como les había mencionado en la clase de trauma de tórax. Si es que la fractura se encuentra a nivel de las costillas inferiores, dependiendo sea derecho o izquierdo, nos hace pensar en una probable lesión o hepática o de vaso,
como le dije, dependiendo de la zona, por estar en relación a estos dos órganos sólidos. Además, se debe evaluar la pelvis. Si existe una inestabilidad a nivel pélvico, nos hace sugerir una probable fractura a nivel del pelvis, con una lesión asociada del sistema urinario, así como el recto, al igual que la posibilidad del sangrado retroperitoneal asociado a dicha fractura. El tacto rectal también es importante. Nos permite determinar cuál es el tono del esfínter. En el caso que nosotros tactemos un esfínter hipotónico, nos hace sugerir una probable lesión a nivel medular. Si es que constatamos sangre a nivel del guante o una próstata flotante, sugiere también una ruptura a nivel de la uretra, pensando en una fractura de pelvis. Con el examen físico nos brinda bastante información en cuanto al paciente y a los probables diagnósticos, pero tiene una sensibilidad del 65%, lo que nosotros con el examen físico debemos confirmar el diagnóstico a través de los métodos auxiliares de diagnóstico. Por ejemplo, factores que no hacen confiable el examen físico en ciertos pacientes son las lesiones ortopédicas, sea fracturas de miembro inferior, miembro superior, o lesiones neurológicas, sea un trauma de cráneo que presenta al paciente una escala de Comas-Glasgow bajo, entonces no nos permite determinar si en esos casos si es que existe o no una lesión netamente abdominal, porque enmascara una probable lesión en dicha cavidad y no podemos evaluar de la mejor manera. O sea, alguna vez se interfiere en nuestro diagnóstico. Se puede realizar cuando el paciente ingresa también en el laboratorio para poder determinar cómo están los parámetros del medio interno. Si nosotros constatamos una hemoglobina y hematocrito disminuido con una inestabilidad hemodinámica, nos sugiere que estamos ante la presencia de un hemoperitoneo en cavidad. Pero si es que los valores normales del laboratorio, eso no excluye tampoco la lesión. Podría ser de que los valores estén normales de la hemoglobina y hematocrito, el paciente no esté inestable, pero tenga una lesión a nivel abdominal. Eso nos traduciría que probablemente esté contenido el hematoma de algún órgano, pero no esté roto. Entonces no sangra en cavidad y no inestabiliza ni tampoco disminuye los parámetros en cuanto a la hemoglobina hematocrito. Puede haber un aumento de GOT o GPT que nos indique una probable lesión hepática. Eso no siempre en el adulto pasa en caso de los traumas abdominales, porque puede ser también que estén elevados a causa de consumo de alcohol o otro tipo de droga. Pero en los pacientes pediátricos con trauma abdominal, el aumento de GOT-GPT se ve un poco más que los adultos. En cuanto a la lipasa y la amilasa, si en caso esté normal, eso no excluye que haya daño pancreático. Pueden aumentar sus valores en caso como producto de una isquemia o una hipotensión, pero si es que la amilasa y la lipasa está en ascenso y persiste ese ascenso en controles rutinarios de laboratorio, nos hace pensar que hay una probable lesión pancreática y ahí tenemos que determinar y confirmar el diagnóstico con otro estudio de métodos auxiliares, como por ejemplo una tomografía de abdomen y pelvis, para poder determinar si es que existe o no un daño pancreático. La gasometría también es muy importante porque nos hace determinar el equilibrio ácido-base y también el pH del paciente para determinar si está o no en acidosis, que es producto a nivel del shock que está presentando el paciente. Como métodos auxiliares rutinarios, al ingreso nosotros realizamos, acá no mencionamos, pero también la ecografía, como había mencionado en la clase anterior, el ECOFAS, las radiografías, si el paciente está estable,
una radiografía tórax, pelvis, para poder descartar algún tipo de fractura o lesión a nivel del tórax o pelvis que pueden estar asociados probablemente al trauma abdominal. Radiografía de columna, en este caso nosotros, particularmente en nuestro servicio, no la hacemos, y dependiendo de la causa del trauma, directamente le pedimos una tomografía de columna. Si es una caída de altura, por ejemplo, con probable trauma abdominal, le solicitamos una tomografía de columna para poder descartar fracturas de cuerpos vertebrales y entonces descartar también lesiones asociadas, por ejemplo, intestino o a nivel del páncreas, por estar muy relacionado con la columna. Como le mencioné, uno de los estudios que nosotros realizamos en el servicio de urgencias en nuestro hospital es la ecografía. Ecografía en el trauma abdominal tiene una sensibilidad de 80-99%, un valor predictivo negativo. Eso quiere decir que del 93-99% de los pacientes no descarta totalmente que presente hemoperitoneo. Es una ayuda muy útil para los cirujanos de trauma. Y como les mencioné en la clase anterior, debemos evaluar el área perihepática, que es el espacio de Morrison, el área periesplénica, el área pericárica y pélica, que es el fondo de saco de Douglas, para poder determinar y descartar que haya líquido libre en dichas cavidades. En cuanto a la ecografía, tenemos que tener mucho en cuenta también la hemodinamia del paciente para poder determinar un gesto en cuanto al tratamiento. Si nuestro paciente ingresa, le realizamos la ecografía, tiene ECOFAS positivo, es decir, líquido libre en cavidad, con una estabilidad en cuanto a su hemodinámica, su presión arterial, su frecuencia cardíaca están normales, no siente ningún tipo de dolor abdominal, pero tiene líquido libre, se puede realizar la tomografía contrastada de abdomen y pelvis para poder determinar y estadificar la lesión del órgano, y así realizar el determinado tratamiento. Puede ser un manejo conservador o puede ser un manejo quirúrgico. Si el ECOFAS es positivo y el paciente está inestable, no hay duda de que el paciente va a ingresar a quirófano para realizar una laparotomía exploradora y así poder determinar cuál es la causa del sangrado. Si el ECOFAS es negativo, no presenta signo de irritación peritoneal, no presenta defensa muscular, el paciente se queda en observación en la sala de urgencias, se le vuelve a repetir la ecografía a las 6 horas de control, se le vuelve a realizar, se realiza un laboratorio de control. Si es que la hemoglobina, hematocrito, CRASI, está todo normal, posterior a la ecografía de control, y si el paciente no tiene dolor a nivel abdominal, en nuestro caso, por ejemplo, a los pacientes se le dan de alta con signo de alarma y se le dice que tienen que ir de control rutinariamente por consultorio posteriormente. Claro, en todo caso que el paciente esté lúcido y con los parámetros que ya les mencioné, que eso se debe evaluar todo antes del alta, probable. Si el ECOFAS es negativo y no se deja examinar al paciente o por otras causas, ya sea por estando efecto por el alcohol o otro tipo de droga, pero tenemos nosotros signos visibles de una probable lesión abdominal, se debe realizar una tomografía de abdomen y pelvis una vez estabilizando al paciente, es decir, estabilizando, se le puede sedar un poco al paciente para poder realizar el estudio y así poder descartar algún tipo de lesión. Además, se debe hacer también estudios a nivel del tórax, a nivel del cráneo, para poder descartar otro tipo de lesiones asociadas a nivel con el probable trauma abdominal. La tomografía en trauma de abdomen se realiza en pacientes estables con presencia o no de líquido libre. Tiene una sensibilidad de 92-98%, una especificidad de 99% en detección de lesión de órganos
de órganos sólidos, lo que nos permite la tomografía en el trauma de abdomen identifica el órgano y el grado de la lesión o la presencia de extravasación de contraste. Eso quiere decir la extravasación de contraste, que hay un probable sangrado activo y que nos hace pensar que debemos ingresar a quirófano para poder determinar qué es el órgano o la lesión del vaso que esté sangrando. También nos permite ver, a diferencia de la ecografía abdominal, los órganos retroperitoneales, como es el páncreas, el riñón. Si es que nosotros tenemos un paciente que ingresa a la urgencia, está con dolor abdominal, pero nosotros no constatamos líquido libre en cavidad, debemos también pedir la tomografía de control porque probablemente esté lesionado algún órgano retroperitoneal y no sangre a cavidad. Por ejemplo, puede estar lesionado, como le mencioné, a nivel del páncreas o del riñón. Y en cuanto a la laparoscopía diagnóstica, quería hablar un poco de eso en el trauma abdominal. La laparoscopía diagnóstica en trauma cerrado de abdomen no es muy efectivo, no se utiliza mucho. La laparoscopía se realiza más en pacientes con trauma penetrante de abdomen, que estén estables. En un paciente inestable no se puede realizar la laparoscopía. Y además, como les mencioné, se debe realizar más en pacientes con trauma penetrante de abdomen para poder descartar una probable lesión diafragmática. Y si es que nosotros observamos una lesión diafragmática, se repara a través de la laparoscopía. Tuve oportunidad de poder ingresar al quirófano en 4 oportunidades con pacientes con trauma penetrante de abdomen que estaban estables, pero con signos de irritación peritoneal. Ingresaron a quirófano, le realizamos la laparoscopía diagnóstica y constatamos lesiones diafragmáticas que se repararon las lesiones a través de dicho procedimiento y pudieron salir con éxito de la cirugía y posteriormente alta luego de completar sus correspondientes días de internación, ¿verdad?, en el hospital. En cuanto al manejo del trauma cerrado de abdomen, como les mencioné, primeramente debemos realizar a todo tipo de pacientes que ingresan a nuestra urgencia el ABCD del trauma. Luego colocarle accesos intravenosos para poder reponer los líquidos que esté perdiendo, una buena hidratación o fluido, sea cristaloide, sea sangre, hemoderivados, perdón. Y todo va a depender de la hemodinamia primeramente. Como siempre le hemos dicho, todo depende de la hemodinamia del paciente. Si el paciente presenta una hemodinamia estable, con ECOFAS negativo, pero con dolor abdominal, se deja en observación, como lo mencioné. Si el paciente presenta un ECOFAS positivo, con hemodinamia estable, se realiza tomografía contrastada para determinar el grado y el tipo de la lesión del órgano. Porque en el trauma del abdomen nosotros se clasifican las lesiones por grado dependiendo del tipo de órgano. El trauma de vaso, el trauma de hígado, intestino, páncreas, estómago, todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, nosotros tenemos unos grados que clasificamos para poder determinar si el manejo es conservador o el manejo es quirúrgico. Si el paciente presenta un ECOFAS positivo con hemodinamia inestable, no hay otra que ingresa a quirófano para una laparotomía exploradora, como les mencioné. Todo depende de la hemodinamia del paciente. Examen físico repetitivo en caso de que el ECOFAS sea negativo o el paciente presente signos de irritación leve o con defensa leve, se deja en observación y se hace examen repetitivo, examen físico, se palpa el abdomen para poder evaluar si es que aumentó o no la irritación o la defensa. Se pide laboratorios de control para poder determinar la hemoglobina, hematocrito, también CRASIS, la gasometría es importante. Y estudios de imágenes, como les mencioné.
La ecografía al principio y la tomografía para poder determinar qué grado de lesión, o en todo caso, si es que no tenemos tomografía en el servicio, una radiografía tórax-pelvis para poder descartar fracturas que estén asociadas a un probable trauma a nivel del abdomen. Y en cuanto a la angiografía con embolización, se realiza en pacientes con fractura de pelvis que tienen una hemodinamia inestable. Si nosotros constatamos una inestabilidad pélvica, lo primero que debemos hacer es realizar una cincha pélvica. Una cincha pélvica se realiza, se estabiliza la pelvis, entonces con eso también nosotros paramos el sangrado probable a nivel de la pelvis de forma espontánea. Y si el paciente está inestable, va a la hemodinamia para que se pueda embolizar el vaso que esté sangrando. Bueno, en cuanto al trauma abdominal penetrante, los límites que tenemos que tener en cuenta es el área superior a nivel del cuarto espacio intercostal, una línea que cruza, a nivel de ambos pezones, y el área inferior serían los pliegues inguinales. Y toda lesión que esté en esos límites es a nivel de la cavidad abdominal, tenemos que tener mucho en cuenta. Las causas más frecuentes de trauma abdominal penetrante es por proyectil de arma de fuego y por arma blanca. Las heridas por proyectil de arma de fuego, nosotros debemos examinar el abdomen, inspeccionar, palpar el abdomen. Y lo importante es si perforó o no el peritoneo. Eso no determina si es que hay un trauma penetrante o no a nivel del abdomen. Como se recuerdan en el trauma de tórax, nosotros determinamos si era o no penetrante, si es que agredía o no la pleura a nivel visceral y parietal, en este caso el peritoneo, si es que está agredido, ahí nosotros podemos determinar que es penetrante la herida por proyectil de fuego. Debemos examinar también el orificio de entrada y salida, o algunas veces nosotros tenemos pacientes con orificio de entrada, no de salida. Eso quiere decir que la bala está alojada a nivel de la cavidad, que tenemos que realizar el estudio correspondiente si el paciente está estable, porque las heridas por proyectil de fuego tienen una lesión expansiva, a diferencia de la arma blanca. Con un simple proyectil a nivel de la cavidad puede lesionar varios órganos dentro de dicha cavidad. En cuanto a la epidemiología, un 10-15% de los traumas penetrantes se da a proyectil de arma de fuego. Las heridas por arma blanca, debemos nosotros examinar el sitio, la probable profundidad a nivel de las lesiones, dependiendo de qué zona esté agredida. Y en cuanto podemos hablar de las complicaciones, la laparotomía exploradora puede darse como causa una neumonía postoperatoria. Si el paciente posterior a su cirugía está presentando fiebre, algún síntoma respiratorio, le realizamos una placa y sugiere un probable efecto de condensación, pues nos hace sugerir una neumonía postquirúrgica. Es una complicación que se suele presentar una vez en la laparotomía exploradora, más en los pacientes que están con su día de internación muy prolongado. En un 3-5%, nosotros vemos también bridas o adherencias que son causa de una obstrucción intestinal postquirúrgica, pero eso ya sería posterior a la alta, pero en casos muy raros, por ejemplo, que yo particularmente presencié en los pacientes. En cuanto al manejo del trauma penetrante de abdomen, debemos nosotros realizar el examen físico correspondiente, la observación del paciente. En caso, si el trauma penetrante ha sido en la región anterior del abdomen, se deja en observación 24 horas al paciente. En este caso, si el paciente está con una hemodinamia estable y no presenta signos de irritación ni defensa muscular, se deja en observación. Si es en la región anterior, 24 horas. Si es en la región posterior, es decir, en la zona retroperitoneal, 48 horas. Eso es
como dicen la literatura, del manejo de los pacientes, del trauma penetrante, sea en el libro ATLS o del libro del Matrix. Y se realiza el control de semiología abdominal. Se realiza por supervisar cada 6 horas la inspección, la palpación del abdomen, para poder determinar si es que tiene o no irritación peritoneal en esas horas. También controles de laboratorio, si es que no desciende la hemoglobina, el hematocrito, controles de orina simple, si es que no está teniendo una microhematuria que probablemente nos indique una probable lesión a nivel del sistema urinario. Se realiza también una correcta hidratación del paciente y dejarlo nada vía oral con reposo gástrico. Se puede colocar una sonda nasogástrica. Si al colocar una sonda nasogástrica nosotros observamos líquido hemático, eso nos sugiere una probable lesión gástrica y con eso ya nos indicaría que debe ingresar a quirófano el paciente. Se deja NBO al paciente también para realizar el control de semiología, para que no darle de consumir nada a nivel oral, para que no irrite, si es que probablemente esté lesionado alguna víscera hueca, no esté fugando a nivel de la cavidad y probablemente tenga una irritación peritoneal. Y como les mencioné, todo depende de los parámetros ya anteriormente ya citados para poder determinar si el paciente ingresa o no a cirugía. Y depende también de la hemodinamia para poder determinar qué tipo de cirugía se le va a realizar y que depende también del grado o el órgano de la lesión. Si es que se va a realizar una cirugía de reparación de dichas lesiones o una cirugía de control de daño. Con cirugía de control de daño significa si nosotros tenemos un paciente con una hemodinamia inestable, con lesión a nivel abdominal y tenemos una probable lesión de órganos sólidos o vísceras huecas o probable lesión a nivel de vasos, se hace una cirugía de control de daños, que es una cirugía en cuanto a reparar lo que esté sangrando, no mayor a 1 hora del procedimiento. Se debe reparar momentáneamente lo que esté sangrando, dejar la cavidad, o sea, dejar la cavidad abdominal abierta o en todo caso cerrado por planos nuevamente y volver a realizar una laparotomía exploradora 24-48 horas posterior para poder evaluar nuevamente el abdomen y reparar ahí recién el órgano lesionado. Lo que se hace es mejorar la hemodinamia al ingreso del paciente. Estos pacientes que reciben la cirugía de control de daño van a terapia, se mejora la parte del medio interno, la parte de la hemoglobina, el hematocrito, toda la parte interna del paciente, se mejora eso en cuanto a su fisiología. Y posterior a eso recién se repara. Esto tiene otras etapas que en algún momento le hablaré de cirugía de control de daño. Y bueno. Y con eso es todo en cuanto al manejo de trauma de abdomen, sea a nivel cerrado o penetrante, de lo que podemos hablar en cuanto a la literatura y en cuanto a la experiencia que yo tengo en el servicio de urgencia del hospital de trauma. Si tienen alguna pregunta,